¿Cuándo comienza el día bíblico, bíblicamente? Digo conmigo, en la tarde o a las 6 de la tarde. Dice la palabra en el libro de Génesis, y fue la tarde y la mañana de tal día, significa que bíblicamente el día empieza a la puesta del sol de un día. Por eso es que cuando tú y yo hablamos de guardar el día de Shabbat. ¿Cuándo es el día de Shabbat? Di conmigo, séptimo día. ¿Cuándo empieza el séptimo día? A la tarde o a la puesta del sol del día ¿qué? Viernes. Y termina a la puesta del sol ¿de cuándo? Del día sábado. Por eso es que tú y yo nos congregamos en día sábado. Porque si tú y yo vemos más atrás, una señal que el pueblo dice, y esta será la señal, hablando de los hijos de Israel. ¿Cuántos hijos de Israel hay aquí? Y me refiero literalmente, ¿ok? Muchas veces tenemos el concepto de que somos Israel en un término espiritual. No hay nada espiritual. Eso es algo que se ha enseñado muchas veces en los institutos, que se hace ver que es el pueblo de Israel o el pueblo de Israel espiritual, y que ahora es la nueva iglesia cristiana o fundada en el Nuevo Testamento, los que ahora son parte del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel antiguo de alguna manera ya no existe, sino que el Padre, fíjate, yo creo que veamos unas anomalías de esto. Por el tiempo no lo vamos a ver, pero en el libro de Jeremías capítulo 31, dice la palabra, porque en aquel día yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, en el que ellos me abandonaron, dice, aunque fui marido para ellos. Pero si tú vas a Hebreos capítulo 8, y vamos rápidamente a Hebreos, fíjate, Hebreos capítulo 8, fíjate lo que dice la escritura, la misma escritura, y la otra lo puedes corroborar en Jeremías capítulo 31, 31 al 33, en adelante del versículo 31 en adelante. La palabra dice en el Antiguo Testamento, dice Yahweh, no dice que Yahweh abandonó a su pueblo, dice que el pueblo le abandonó a él, aunque él fue marido para ellos. Nunca el Padre se ha desobligado de su pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Pero si tú y yo vemos una anomalía, y yo quiero que te estoy dando a reflejar esto, porque estamos hablando precisamente de Génesis, y una de las cosas que hemos estado hablando, cuando el lenguaje o la lengua cambia de un pueblo, cambia también el significado, y la misma palabra se diluye, porque no es el mismo significado ni el mismo entendimiento. Un versículo muy conocido, si tú lo puedes mirar en el último capítulo de Apocalipsis, o Revelaciones capítulo 24, versículo 11, Apocalipsis 12, perdón. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Si tú miras esa misma escritura en otras traducciones, no vas a encontrar bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Lo que tú vas a ver dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Completamente, por generaciones, en cada traducción, yo quiero que entendamos esto. ¿En qué idioma fue escrito la palabra? Fue escrito en el hebreo. Si tú miras, aunque podemos decir que el Nuevo Testamento, todo lo que es el Antiguo Testamento, lo que es conocido como el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, pudiéramos entender, fue escrito en el hebreo o en el arameo. Las escrituras del Nuevo Testamento podríamos pensar, y hemos pensado, que han sido traducciones del Antiguo. Y aunque por donde quiera que tú busques vas a encontrar que es en el griego. Pero si tú y yo ponemos a pensar un poco, la mayoría de los autores o de los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos eran personas hebreas. Si eran personas hebreas, ¿qué mentalidad tenían? Tenían una mentalidad hebrea, no griega. Y son cosas que hemos mirado anteriormente.
La mente griega es muy dada a conceptos, a intelecto. Es simplemente pensar y decir qué bonita escritura, qué bonita palabra, pero nunca se hace o nunca tiene una acción de parte de la vida de uno. Cuando la escritura en el hebreo no es simplemente analizar lo que es el sustantivo, sino lo que es el verbo, lo que es la acción, de ejercer y de tomar una acción de parte de nuestras vidas. Lo que dice su palabra, el mandamiento que el Padre le dio a Abraham. Una de las cosas que hemos estado viendo los miércoles, ¿qué fue el mandamiento? Le dice a Abraham, y esta será la señal entre tú y yo, que te circuncidarás y todos tus descendientes tendrán que ser circuncidados. No era una manera espiritual en la que Abraham dijo, vamos a pensar que espiritualmente soy circuncidado. Literalmente Abraham tuvo que tener esa circuncisión, y en ese momento que tuvo una circuncisión sobre su vida, entró en un pacto con el Padre. Menos no entró. Antes simplemente eran puras promesas. De ese día, cuando Abraham se circuncidó, el Padre cumplió su promesa y le entregó su primer hijo, que era Isaac. Antes no. Fue después de entrar en un pacto. ¿Cuántos queremos que nuestras vidas sean bendecidas? Serán bendecidas cuando entremos en un pacto, no antes. Cuando la palabra dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. El pensamiento que hemos heredado, o la escuela de donde tú y yo venimos, o lo que se nos ha sido enseñado es, si me amas, guarda mis mandamientos. Ay, Padre, tú sabes que yo te amo, hasta la piel se me pone chinita. Y hasta leo tu palabra y siento tan bonito. Y te amo con toda mi alma. Pero de acción no hay nada. Cuando literalmente dice, si me amas, el amar lleva consigo el de ser obedientes a su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que va de la mano. Y cuando tú y yo vemos, por mucho tiempo se ha venido, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando el lenguaje, por decirlo de esta manera, cambia el concepto, y si cambia el concepto, cambia también la manera de pensar o de interpretar una palabra o una escritura. ¿Cuántas traducciones de Biblias hay? ¿Y cuál de ellas, si tú miras, y es algo que yo miraba, me ponía una con otra y en paralelo, son diferentes? Y cambia completamente el significado. Muy simple uno de ellos. Si yo entiendo que el guardar mis ropas, yo puedo entender que simplemente con decir, Padre, yo te acepto y yo creo que tú eres mi Salvador, yo tengo derecho al árbol de la vida. Cuando su palabra originalmente, y son traducciones que ya han estado siendo corregidas, creo que la Reina Valera más moderna ya corrigió este error que había de anteriormente. ¿Cuál es eso? Que ahora se entiende el concepto que es por guardar su palabra, son sus mandamientos, que por guardarlos es que tenemos derecho al árbol de la vida, al jardín del Edén, que fue clausurado en el principio de todas las cosas, cuando por medio de la desobediencia de Adán y de Eva, cuando desobedecieron, fueron expulsados del jardín del Edén, fueron sacados de ese lugar por la rebeldía y por la desobediencia. ¿Qué nos hace pensar? Y la única manera en la que ese acceso será abierto nuevamente será por la obediencia. No hay otra manera. Es por medio de la obediencia. Hebreos, lo que tú y yo mirábamos en Hebreos, y yo te decía, dice Hebreos capítulo 8, versículo 9. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice, porque los acusó diciendo, he aquí vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para con la familia y la casa de Israel. Hasta ahí va bien esta parte. Dice, la familia de la casa de Judá, que representa al pueblo judío, dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto. Dice, por cuanto no permanecieron, fíjate, ahí es donde ya cambia. Todo lo demás va de la mano y fue tomado de la escritura de Jeremías 31, lo que la palabra está de este libro de Hebreos está declarando, y dice, continuamos, dice, por cuanto no permanecieron en mi pacto, también yo los deseché, declara Yahweh. ¿Dónde dice que Yahweh los desechó? En Jeremías 31 no dice que Yahweh los desechó, dice que fue marido y que fue esposo para ellos.
Y seguimos leyendo, dice: por eso el pacto estableceré con la familia de la casa de Israel, pues en aquellos días, declara Yahweh, pondré mi espíritu en mi mente y les escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Pero en ninguna parte en el Antiguo Testamento dice que Yahweh los desechó. Dice, aunque fui marido para ellos. No dice los abandoné. Y si vamos a Romanos, dice Yahweh que nunca los ha abandonado, dice que los ha quitado, o son ramas desgajadas, por decir de esta manera. Dice, y tú siendo olivo silvestre, ¿quién representa el olivo silvestre? Todos nosotros, la casa de Israel, el pueblo cristiano. Y cuando hablo del pueblo cristiano, estoy hablando todas denominaciones. Porque algo que debemos de entender, muchas veces tú y yo escuchamos, ¿verdad? ¿Y de qué denominación eres? ¿Cristiano? Esto, lo otro. No. Todos los demás religiones, si pudiéramos decirlo de esta manera, provienen del cristianismo. ¿De dónde proviene el cristianismo? Por medio de un hombre llamado Constantino. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre llamado Constantino? Hizo concilios y estableció el concilio de Nicea y de la Odisea, en el que estableció y promulgó que el día de reposo ya no sería el día sábado, sino que el día de reposo sería el domingo. Y por medio de ahí, todas las demás religiones han nacido por medio de ahí. Aunque a veces decimos, es que yo no tengo nada que ver con Roma. Mentira, provenimos de Roma. ¿Y de dónde provino todo esto? Yo no sé si nunca te hayas preguntado, ¿por qué todos, denominaciones, si tú quieres llamarlo de esa manera, se reúnen el día domingo? Yo eran preguntas que me hacían y nunca llegaba a una respuesta hasta ahora, que he venido a poder entender y buscar en la historia todas las cosas que se han suscitado. Y desde ahí es donde provino, y de generación en generación se ha guardado, ¿verdad? Al punto de que a veces llegas hasta el día de hoy y dices, es que no debes de cambiar nada en la palabra. Di conmigo, no estamos cambiando, estamos restaurando. Restaurar es la forma más correcta. Restaurar es devolver una cosa a su estado original, a lo que antes era. Y antes de los tiempos de este año, del año 320 y tanto, del concilio de la Odisea y de todos estos que se abrieran por medio de Constantino, el único día que todos guardaban era el día sábado, y la única enseñanza que seguían era la del Mesías, Yeshua, y eran conocidos no como los primeros cristianos, eran conocidos como los primeros mesiánicos, o mejor dicho, en el libro de Hechos se les describe como la secta del camino. Eran seguidores del Mesías, seguidores de él. Y hasta ese tiempo, la única enseñanza o doctrina, si tú quieres decirlo de esta manera, que se seguía, era la del Mesías, que había sido pasada por los discípulos, y que los discípulos eran los que impartían o daban esa enseñanza, si quieres decirlo de esta manera, y que eso es lo que ellos enseñaban. ¿Cuál fue la gran encomienda? Que Yeshua les dijo. Dijo, salgan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. ¿Qué es lo que Yeshua les había enseñado? Mandamientos, Torah, fiestas. Eso es lo único que Yeshua les había enseñado. Yeshua participó de las fiestas, los discípulos participaron de ellas. ¿Por qué? Porque era lo único que se había enseñado. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Y yo quiero que veamos, durante mucho tiempo se ha ido evolucionando. ¿Cuántos sabemos que toda nación o que todo país tiene una constitución? Cada país tiene su propia constitución. Su constitución es aquello que los guía, que establece las normas, las leyes, los principios que tal país tiene establecidos. ¿Y cuándo entendemos que una constitución no puede ser cambiada o no es cambiada? Porque es la constitución de tal país. Pero como ha ido evolucionando las culturas, los pueblos han ido, de la misma manera que ha ido evolucionando, no se ha cambiado la constitución, pero se ha modificado. Se ha modificado la constitución de tal país para que de tal manera que al modificarla, todos los que representan ese pueblo o todas las gentes puedan entrar
dentro de esta constitución y que nadie quede fuera. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y sabes qué es lo mismo que ha pasado con la palabra del Padre? Es lo mismo que ha venido sucediendo de generaciones y de generaciones. Algo que está establecido y que Yahweh dice, esta es mi palabra y no cambio. Esta es mi palabra eternamente. Es su constitución, son sus mandamientos, son sus principios, son sus leyes, y esas no cambian. Lo que ha hecho el hombre ha ido modificándolas para que todos y en esa evolución puedan entrar bajo ese sistema, bajo esa enseñanza, bajo esos principios, y que nadie quede fuera de ellos. Una escritura muy en general, 1 Corintios capítulo 6 dice, no pienses, vamos a leer 1 Corintios 6, dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿o no saben ustedes que los inicuos, los transgresores, los injustos, no heredarán el reino de Elohim? Dice, no se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, dice, ni los ávaros, ni los ladrones. Fíjate en qué categoría. Empieza con unas cosas muy tremendas, pero empieza a bajar, si tú quieres, de nivel, y dice, ni los ávaros, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los adúlteros, dice, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados y santificados, justificados mediante el nombre de nuestro Mesías Yeshua y por medio del Espíritu de nuestro Adón. ¿Qué significa? Esto que ha sido establecido como una constitución, como sus principios, como sus leyes, los gobernantes y los pueblos lo han ido cambiando. Se ha dado lugar para que familias del mismo sexo puedan tener hijos si tú quieres, para que de diferentes maneras, dice la palabra, y los ladrones, dice, ¿qué es ser un ladrón? En sí, robar significa tomar algo que no es tuyo o que no te pertenece. Algo que no es tuyo, en otras palabras. Va desde un punto muy sencillo de tomar hasta la pluma de tu trabajo y llevarla a tu casa. Ay, es que la compañía tiene muchas. Pues sí, pero la tomaste, aunque tiene muchas, tomaste eso que no es tuyo y te lo llevaste. Eso es robar. Pero nuestro concepto de robar es, no, pues el que robó un banco. Va de cosas simples. Y fíjate en qué categoría el Padre lo pone. Dice, no piensen, dice que al que haga tales cosas entrará al reino de nuestro Padre. Entrará al reino de los cielos. ¿Y qué es lo que se ha ido de generación en generación? La palabra se ha ido diluyendo de tal manera que dice, no importa de qué maneras vivas, cómo tú seas, Yahweh así te ama, Dios así te ama. Yo no miro que eso entre en esa categoría, pero se ha utilizado para que todos puedan entrar dentro de ella. No importa si tú tienes relaciones fuera del matrimonio. Es la vida y así están los tiempos ahora. ¿Qué le vas a hacer? Yahweh así te ama. No, es mentira. La palabra dice los adúlteros, adulterar o los fornicarios significa tener relaciones fuera del matrimonio. Eso es pecado y Yahweh dice, eso no heredarán el reino de los cielos. ¿Duro? Sí. Pero ¿cuántos sabemos que la palabra, lo que tú y yo establecemos como una verdad desde un principio, eso es lo que es y seguirá siendo siempre? Palabras que tenían su significado en tiempos atrás, que tenían sus propios significados desde generaciones o de tiempos antes, no tienen el mismo significado de hoy en día. Yo no sé si me están entendiendo.
Y son en las cosas que vamos a entrar hoy y espero que sí me pueda alcanzar el tiempo. Veíamos entonces, di conmigo, logos. Y déjame entrar de lleno ahora sí, antes de no ir haciendo escalas. Logos. ¿Qué significa la palabra logos? La palabra logos viene del griego. La palabra, hemos entendido que la palabra logos tiene como su significado palabra, o es la palabra, por decir en este caso la palabra de Yahweh o palabra. Lo mismo que tiene su significado, di conmigo, davar. Di conmigo, davar. ¿Qué significa davar? Palabra. La palabra davar significa palabra. La palabra en este caso puede ser de Yahweh, la palabra de Jorge, la palabra mía, la palabra de tal persona, del hermano Juan, de Ramiro, de X. La palabra del gobernante, del presidente, cuando hables, la palabra del presidente. La palabra de tal persona, por decirlo de esta manera. Eso significa davar. ¿Cuánto estamos entendiendo el concepto este? Y es algo que lo que vamos a ver. Y yo te digo, Satanás sabe, dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no puedan escuchar la palabra, para que oyéndola no entiendan y no se puedan convertir, dice la palabra o dice las escrituras. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Di conmigo, Satanás o Hasatán. Hasatán es en el hebreo. ¿Quién es el príncipe entonces de este mundo? Hasatán o Satanás. ¿Y quién es el que ha cegado el entendimiento de las personas para que no entiendan? Él es el príncipe de este mundo. Y una de las cosas que mirábamos, si él puede cambiar lo escrito y lo puede distorsionar el camino y la dirección del ser humano que lo escucha, pervirtiéndolo, no logrando ver las bendiciones en su vida, y si él logra cambiar una verdad y él distorsiona una verdad, la verdad que nos puede hacer libres, él la va a evitar para que tú y yo podamos ser bendecidos. Yo hablaba y he dicho, verdad, una verdad a medias, ¿qué es? Es desobediencia. Verdades a medias no existen dentro de los caminos del Padre. Verdades que son obediencia, déjame decirlo de esta manera. Obediencia a medias es desobediencia. Nosotros pensamos, ¿verdad? Pues no estoy tan mal, pero no es lo verdadero. Una obediencia a medias sigue siendo desobediencia, y lo podemos ver con la vida de Abraham, lo que hemos estado viendo. Abraham no fue prosperado, no fue bendecido cuando obedeció a medias. ¿Cómo fue que obedeció a Abraham? Sí, salió de su tierra y de su parentela, pero ¿a dónde fue a morar? Dice, a la tierra que yo te mostraré, y dice que se estancó y se paró en Harán. Y de Harán no se movió hasta que su padre murió. En Harán no encontró nada. Era la mitad del camino. Hasta cuando no llegó el lugar en el que le dijo a Lot, escoge tú la derecha, la izquierda. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Lot, escoge qué es lo que tú decides. Y el Lot escogió, y una vez que él decidió, este hombre Lot decidió, y Abraham se separó de él, fue cuando vino la palabra del Padre y le dice a Abraham, mira al oriente, al occidente, dice, todo el lugar que tú miras te lo daré a ti y a tu descendencia. No fue en el momento que tuvo una separación que el Padre volvió a estar con él, o entregarle la promesa, o recordarle la promesa que le había dado. ¿Cuántos entendemos eso? Y Satanás sabe que si él logra distorsionar una verdad por el Padre, aunque se pueda recibir de cierta manera, no es la verdad que hará libres o nos hará libres completamente, porque ha distorsionado y ha cambiado el significado de ello. Es lo mismo. Es lo mismo que a veces se ha hablado dentro de las iglesias. Puede haber muchas personas dentro de la iglesia y Satanás puede estar dentro de ella. Lo que le incomoda es cuando somos hacedores de su palabra, porque no es el oidor, sino es el hacedor el que alcanza bendición. Y Satanás entiende muy bien, y él sabe que si él logra distorsionar una palabra de las escrituras,
no tendremos la fuerza o la fortaleza necesaria para podernos parar y poder salir de ello, o poder ser bendecidos y alcanzar la libertad que el Padre ha prometido para nuestras vidas. Vamos a Génesis capítulo 3. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente era más astuta que todas las criaturas vivientes del campo que Yahweh Elohim había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer, dice: así que Elohim dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Elohim, no comerán ni se acercarán a él para que no mueran. Fíjate, aquí ya empezó algo. Ya Eva distorsionó la palabra de Yahweh. Yahweh no dijo que no se acercaran. Yahweh dijo que no comieran. Y Eva dijo, pues dijo que no comiéramos y que no nos acercáramos para que no muriéramos. Primera cosa, ¿qué fue lo que sucedió? Eva ya distorsionó la palabra que Yahweh había dicho. Y lo puedes mirar anteriormente en el versículo 17. Yahweh dice: no comerán del fruto, de todo lo demás podrán comer menos de este fruto, porque el día que coman ustedes morirán o experimentarán la muerte. No le dijo que no se acercaran. ¿Quién empezó a cambiar la palabra ahí ya? Eva ya la empezó a distorsionar. Eva distorsionó esta palabra bajo el ataque o la comisión de ¿quién? De Satanás. Él dice: no comerás. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Dice: y la serpiente dijo a la mujer: en realidad no morirán. ¿A quién crees, o quién ahora en este momento, de esta parte en la que tú estamos leyendo, a quién crees que Eva va a escuchar? Y empezó a distorsionar la palabra. Ahora, ¿quién va a empezar a escuchar? Al enemigo, a Satanás. Y dice: Yahweh habló y dijo: si tomas o si comes de ese fruto morirás. La serpiente dice: no, no es cierto. Y tú y yo nos enfrentamos en esto en todo tiempo. Dile que está a tu lado: todos los días de nuestras vidas nos enfrentamos a estas cosas. Todo el tiempo. Y la única manera que vamos a ser bendecidos es, por más que nosotros queramos justificarnos en creer de otra manera, y la única manera es creer lo que Yahweh dice. El problema es que, ¿sabes qué es lo que ha sucedido? Que el idioma y las traducciones han sido útiles para distorsionar las verdades de Yahweh. Y esto es un ejemplo de ello. Al distorsionar la palabra de Yahweh, no se tiene la palabra completamente. No es una verdad que hace libres verdaderamente. ¿Por qué la persona sigue enferma? ¿Por qué la persona sigue con los mismos problemas de escasez? ¿Por qué ha llegado hasta un punto y mira bendición y después ya no está ahí? Porque ¿cuántos entendemos que la palabra de Yahweh, lo que Él estableció, y es lo que mirábamos semanas atrás, el Aleph Bet, los bloques fundamentales de la vida, o las palabras que Yahweh estableció para que tú y yo fuésemos bendecidos, que tienen un propósito en nuestras vidas? ¿Qué es lo que yo decía la semana pasada? Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Primeramente dice la palabra en Romanos que cambiemos de nuestra manera de pensar, que nos renovemos, pero también tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Si la manera de hablar no cambia la vida. Y lo he visto a lo largo, no tengo mucho tiempo dentro del ministerio, pero el tiempo que tengo he mirado y he visto que el tiempo o la manera de hablar de la persona, así es como es.
Y a veces hay tanta resistencia y se sigue en la misma manera de vivir y nunca hay cambio. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la manera de hablar. Dice la palabra, quien desee ver buenos días, refrene su lengua de hablar el mal. Significa que tiene que cambiar nuestra manera de hablar, y las traducciones han ido cambiando o han ido distorsionando estas cosas. Una verdad de Yahweh distorsionada deja de ser la verdad que nos bendice o nos hace libres. ¿Cuántos entendemos eso? Vuelvo a repetir, una verdad de Yahweh distorsionada deja de ser la verdad que nos bendice o nos hace libres. Ahora, viendo esta verdad, nosotros sabemos que Satanás sabe, y todos sabemos qué fue lo que sucedió. Ella comió, se la llevó a su esposo Adán, y ambos fueron expulsados del jardín del Edén. Así ese jardín, o Satanás mismo, se compromete a sí mismo para pervertir o distorsionar la palabra de Yahweh. El cristianismo, nosotros sabemos, por decirlo de esta manera, que por todos los siglos que el enemigo ha pervertido la doctrina de la iglesia, ha habido muchos caminos, muchos moveres, muchas escuelas, muchos concilios, tratados para traer la verdad. Y eso es lo que se ha enseñado. Se han hecho diferentes cosas para a la manera de tratar de traer a la luz la verdad. Los cristianos, o se ha argumentado acerca de los asuntos del libro de los Hechos, que sin provecho, porque solo podríamos decir lo que mirábamos en el libro de Hechos se ha cambiado. Otra de las cosas que podemos ver cambiados, podemos ver en la traducción del libro de los Hechos, se ha pensado que ahora es un nuevo mandamiento y que es un nuevo pacto. Pero en realidad, si tú y yo vamos en orden conforme a las escrituras del libro de Hebreos, no dice que hay un nuevo pacto. El nuevo pacto fue establecido por medio de quien es el mismo, di conmigo, es el mismo pacto, los mismos mandamientos, pero son renovados. ¿Renovados por quién? Por medio de la sangre de nuestro Mesías. No son diferentes, son los mismos. Pero ahora lo que concernía conforme a los sacrificios y las ofrendas al templo han sido cambiados, porque ahora Yeshua es quien, nuestro gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros siempre. Porque en el sacerdocio antiguo, dice la palabra, si Yeshua hubiera sido sacerdote conforme al orden terrenal, dice, pues ni sacerdote sería, porque proviene de una tribu. ¿Por qué es que Yeshua ni hubiera sido sacerdote? Porque Yeshua proviene ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. ¿Y de dónde eran los levitas? De Leví. O sea, no podía haber sido sacerdote, porque los únicos que estaban designados para ser sacerdotes conforme al orden de la Torah eran los levitas, nadie más. Y Yeshua provenía de la tribu de Leví. Dice, si Yeshua hubiera sido sacerdote terrenal, pues ni sacerdote hubiera sido. ¿Cuántos sabemos que Padre no rompe las reglas, por decirlo de esa manera? No las cambia. Pero ¿qué es lo que vino a ser modificado? Los sacrificios. Ya no necesitamos más sacrificios de animales, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es la ofrenda perfecta por nuestros pecados, en el cual nos encontró sin mancha, porque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Las ofrendas que se llevaban dentro del templo ya no existen. ¿Por qué? Por medio de Él. Son cosas que fueron renovadas. Son las mismas leyes, pero ciertas de ellas ya no se cumplen. Por el tiempo en el que vivimos, no estamos dentro de un gobierno como se gobernaba antes, que el pueblo gobernaba, sino que ahora tenemos un presidente. No podemos tomar la ley, la palabra, la ley como dice, ¿verdad? Que el hijo que se portaba mal lo sacaban afuera del campamento y lo apedreaban, porque si lo haces, vas y allá sabes dónde te van a visitar. No se puede seguir, porque ahora ya no se vive conforme a ese gobierno, eres otro gobierno. Pero todo lo demás que se puede guardar y se puede cumplir conforme el comercio, las relaciones interpersonales uno con otro, eso sigue vigente. Eso no ha cambiado. ¿Cuántos vamos entendiendo esto? Y vemos los términos, las raíces. Déjame terminar aquí. Satanás ha redefinido las palabras.
de muy poco las ha ido cambiando. Ha ido calculando el esquema todo este tiempo y ha utilizado lo conocido, di conmigo, evolución. Evolución, podríamos, es una palabra, o lo que una palabra indica, no necesariamente será lo mismo esos 100 años. Ni las palabras que anteriormente tenían su propio significado, es el mismo significado que se les da hoy en día. ¿Por qué? Porque han ido evolucionando las palabras. ¿Cuántos están entendiendo eso? Han ido cambiando. Es lo mismo. Las traducciones ayudan mucho, o han ayudado muchos a esa evolución. Y vamos a ver palabras que con el tiempo han cambiado, palabras del Brit Hadashah del Nuevo Testamento que se han convertido o han tenido casi una segunda naturaleza. Los términos que tú y yo leemos, Brit Hadashah, no fueron creados de la nada. ¿Cuántos entendemos eso? Los términos que tú y yo entendemos en el Nuevo Testamento no fueron creados de la nada. Juan capítulo 1, cuando la palabra en Juan capítulo 1 dice en el principio, no se está refiriendo en el principio del Nuevo Testamento. Porque a veces hemos venido de una escuela que se nos ha dicho el antiguo ya no importa, ahora estamos en el Nuevo Testamento. No puedo permanecer en el Nuevo Testamento si no conozco el antiguo, porque el Nuevo Testamento es confirmación del antiguo. No existiría, si no existiera el antiguo, no es que estuviera el nuevo, no se puede. Pero nuestra mentalidad, como ha ido cambiando, ahora se ha dicho, ahora somos la nueva iglesia, ahora por eso tenemos el Nuevo Testamento. No, no hay tal cosa. Dice el libro de Efesios que son uno solo. Dice, porque ahora estamos bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué significa eso? Los apóstoles son del Nuevo Testamento y los profetas pertenecen al Antiguo Testamento. No puede existir el nuevo si no estuviera el antiguo. Los términos que leemos, bueno, por decirlo eso, di conmigo paradigma. Es donde algo cambia de una cosa a otra, adaptándose al tiempo donde uno vive. Cuando Yeshua hablaba de algo, una verdad de la palabra, cuando iba con su gente y él las hablaba o hablaba esta palabra, o palabras como el reino de Yahweh, de su justicia y de muchos otros conceptos del dar, de recibir, cuando él decía todo lo que aten, todo lo que desaten, él hablaba a un pueblo que entendía lo que eran esas palabras. Si uno nace de nuevo o viene una persona creyente a los caminos de Yahweh por primera vez, y tú le dices, todo lo que ates aquí en la tierra será atado allá en los cielos y todo lo que desates aquí será desatado aquí, te va a ver y te va a decir, ¿y qué voy a atar o qué? Hablar de justicia. ¡Ja! Por favor, pastor, ¿qué justicia? Pues si no mira. Son conceptos que no se entienden. Porque han ido cambiando y han ido evolucionando. Pero las personas o el auditorio que Yeshua hablaba del concepto de dar, era un pueblo que estaba relacionado con el dar. Nuestra cultura no está relacionada con el dar, es dame, recibir. Son conceptos que no han estado. Pero el auditorio a quien Yeshua hablaba eran personas que entendían. Si uno nace de nuevo, lo mismo que yo te hablaba, decía, van a decir, bueno, ¿y qué ato, qué desato? No puedes enseñar porque no está relacionado con esos conceptos. Pero a las personas que Yeshua hablaba eran personas que estaban relacionados con ese concepto. Para ellos el sedaká o la palabra sedaká significa hacer justicia social. Es dar o brindar ayuda al necesitado. Es algo que lo llevan, es la enseñanza con la que ellos nacen. Son palabras que ya llevaban dentro consigo mismo. Y
lo que está diciendo, déjame brincar un poco aquí en mis apuntes. No era la primera vez, o eran personas que escuchaban por primera vez lo que estaban escuchando. Tú y yo, viniendo de un mundo occidental, de una teología griega, oímos eso, lo que Yeshua estaba queriendo decir. Lo que uno está diciendo es que todo lo que permitimos, en otras palabras, Mateo 18, versículo 18 dice, todo lo que ates y todo lo que desates. Lo que Yeshua estaba queriendo decir, en otras palabras, era todo lo que permitas aquí en la tierra será permitido ahí arriba en los cielos. Y todo lo que no permitas aquí no será permitido arriba en los cielos. Pero son conceptos con los que no estábamos relacionados. Han ido cambiando o han ido evolucionando. Lo hablaba a un pueblo que estaba acostumbrado a oír esas palabras, no como nosotros que entramos en el reino de Yahweh por primera vez, oímos algo de justicia y decimos, pues ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el amor? Y todos los principios que el Padre hablaba. Y vamos a ver algo tomando en cuenta esto. Vamos a ver palabras del Nuevo Testamento muy comunes y vamos a ver su significado en la forma que se menciona por primera vez una palabra. Es como su significado es comprendido. ¿Cuántos entendemos que aquello que tú escuchamos por primera vez es el significado que le vamos a dar el resto de nuestra existencia? Y no por ello significa que es lo correcto. Vuelvo a repetir, la forma en que se menciona por primera vez una palabra es como su significado es comprendido. En otras palabras, si tú dices, déjame dar un ejemplo, y te va a ocasionar, no se me ocurre otra cosa. Si un niño